Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 4 de septiembre de 2025. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y, por supuesto, en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy platicamos de derecho de empresa y precedentes jurisdiccionales, empezando con temas de índole ambiental que son publicados por la Corte en no tengo la fecha aquí a la vista, sí, el 8 de agosto fueron estas publicadas. Y empezamos. Registro Digital 2030-876, jurisprudencia de la primera sala, materia civil. Rubro, responsabilidad ambiental, diferencias con la responsabilidad civil. Hechos, un hombre reclama la responsabilidad ambiental de una empresa propietaria de rastros que colindan con su domicilio por daños provocados al medio ambiente por el indebido manejo de los residuos peligrosos que genera y el incumplimiento de diversas normas ambientales. El juez civil determina que, de acuerdo con los elementos de responsabilidad civil, los cuales son aplicables en sus términos a la materia ambiental, y esto es un tema importantísimo, no había pruebas suficientes para tener por acreditado el primer elemento relativo a la existencia de un acto u omisión ilícitos que hubieran generado el daño ambiental. Decisión confirmada en la apelación, segunda instancia. Inconforme, el actor de la demanda promueve un juicio de amparo en el que plantea que fue incorrecto que no se determinara la responsabilidad ambiental de la empresa, tomando en cuenta todas las irregularidades que opera el rastro. La primera sala de la Corte decide ejercer la facultad de atracción y resolver el amparo. El criterio: si bien la responsabilidad ambiental deriva de la responsabilidad civil, al tener que acreditarse la existencia del hecho ilícito, o bien el uso de mecanismos o sustancias peligrosas, así como el daño y nexo causal, ambas se distinguen en la naturaleza de los bienes que protegen. La responsabilidad ambiental atiende a daños generados al medio ambiente en sí mismo y los impactos y repercusiones que tiene su afectación en la comunidad que habita. La segunda, la responsabilidad civil, se centra en analizar daños que resiente una persona en su patrimonio, en su dignidad o en sus sentimientos y afectos. Entonces, la responsabilidad civil es individual. La responsabilidad ambiental es, vamos a decirlo, social, el impacto de esa sociedad. Y la justificación jurídica con la que aplica esta y crea esta jurisprudencia. Artículo 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se desprende que la responsabilidad ambiental se actualiza por los mismos elementos que integran a la civil: la existencia de un hecho ilícito o bien el uso de mecanismos o sustancias peligrosas, generación de daño y nexo causal entre el uso de esas sustancias y el daño, y el acto u omisión reclamado. Sin embargo, con la exposición de motivos de la Ley Federal, el Congreso Federal enfatizó que el derecho civil es insuficiente para atender los conflictos ambientales. De ahí que fuera necesaria la creación de un régimen específico cuyo objetivo fuera la protección del medio ambiente y la restauración del equilibrio ecológico. En tal sentido, a diferencia de la responsabilidad civil, la ambiental parte de que los daños no solo afectan a uno o un grupo de personas, sino tienen un alcance de lesión a todo un ecosistema, a los seres vivos que lo habitan y a la comunidad adyacente que se beneficia de los servicios ambientales. Finalmente, en la responsabilidad ambiental, la persona juzgadora tiene un papel activo en el proceso, pues se encuentra habilitada para adoptar medidas que corrijan las asimetrías que pueden enfrentar las partes en este tipo de procesos para evitar que el daño ambiental ocurra o continúe produciéndose y en su caso se mitiguen los impactos generados. Voy a pasar a la siguiente tesis. Tiene que ver con el mismo asunto y en su caso, en mi opinión, la genero al final, ¿no? Bueno, la siguiente habla de también el mismo asunto, como le digo, pero la tesis con registro 2030-877, y esta se denomina responsabilidad ambiental. El incumplimiento de los deberes legales permite presumir el nexo causal entre el daño y la conducta. Con el reclamo de este hombre, la demanda ante el juicio civil, y que señaló que no había pruebas suficientes para acreditar que existió un acto o omisión ilícito que hubiera generado el daño ambiental, y se confirmara esto en la apelación, el Tribunal de Apelación resolvió que, si bien en 2 ocasiones la autoridad municipal en materia de aguas determinó que el rastro superaba los límites máximos de contaminantes previstos en las normas oficiales mexicanas, lo cierto era que posteriormente adoptó diversas medidas orientadas a dar cumplimiento a la legislación, de ahí que no pudiera determinarse su responsabilidad, según ese Tribunal de Apelación. Con el juicio de amparo, dentro de los agravios diferentes a los que hablé ahorita en la tesis previa,
señaló que se vio condenar a la empresa demandada por todo el tiempo que sí descargaron aguas residuales que superaban los límites de las normas y por no contar con el permiso que correspondiera a ese nivel de descargas. La Corte señaló que sí, señala lo siguiente en el criterio jurídico. Cuando la parte demandada haya incumplido con las disposiciones ambientales que regulan su actividad, la autoridad judicial puede presumir el nexo causal entre el daño y la conducta, pues estaba obligada a prevenir, controlar, mitigar y compensar los daños al medio ambiente. Esto ocurre, entre otros supuestos, los daños o afectaciones no hayan sido debidamente identificados, delimitados, evaluados, mitigados y compensados por el que generó el daño. Cuando se rebasan los límites de contaminantes previstos en las leyes, cuando no existe una evaluación de impacto ambiental adecuada y por ende una autorización análoga emitida por las autoridades competentes, pues ocurre este acto o este caso, ¿no? De conformidad con la ley de responsabilidad ambiental, la responsabilidad ambiental puede generarse por el uso de materiales o residuos peligrosos siempre que se acredite el nexo causal. Sin embargo, en muchas ocasiones resulta complejo determinar ese nexo causal, tomando en cuenta la naturaleza difusa y acumulativa del daño ambiental. Esto impide determinar con exactitud qué persona o empresa generó la afectación y en qué temporalidad, ya que esta puede provocarse por persona o empresa, perdón, por una o varias acciones a lo largo del tiempo y en un espacio no necesariamente delimitado. Para determinar entonces si una persona o empresa generó un daño o no, el juez debe analizar si cumplió con sus deberes legales conforme a las disposiciones que regulan su conducta. Para tal efecto debe verificar si de conformidad con el sexto de la citada ley, previo a la realización de la conducta, el agente manifestó expresamente los daños que causaría su actividad a través de una evaluación de impacto ambiental, de la autorización de uso del suelo o de algún otro tipo de autorización que validara esos argumentos. Asimismo, debió corroborar que la actividad realizada no haya rebasado los límites en su caso con respecto a las leyes vigentes. En caso de incumplimiento, de conformidad con el 25 de la propia legislación ambiental, la autoridad deberá considerar actualizado el nexo causal entre el daño y la conducta omisiva de los agentes presuntamente responsables por haber incumplido con la obligación. Bueno, segunda tesis, va la tercera, vinculada al mismo asunto. Esta es la 2030-878 y se intitula Responsabilidad ambiental se genera ante la falta de un plan de manejo bitácora y bitácora de control de residuos peligrosos. Mismo asunto, misma reclamación, misma resolución de juez civil, misma resolución de juez de apelación. Y los agravios del juicio de amparo planteó que el hecho de que la empresa careciera del plan de manejo y bitácora de control implicaba el incumplimiento de regulación ambiental en la medida que no podía acreditarse que los desechos que estuvieran tratados de forma adecuada. Y entonces el criterio jurídico para este tercer asunto, o más bien tercer resolución de agravio, señala la existencia de un plan de manejo y bitácora de control de residuos es fundamental para llevar una supervisión minuciosa y documentar características de los derechos de los residuos generados, y en su caso el tratamiento y destino final. Su ausencia debe considerarse como un hecho ilícito que da lugar a una responsabilidad ambiental por el incumplimiento de los deberes legales establecidos en las normativas, lo que permite presumir que los residuos no están disponiendo de forma adecuada y que por ende se ha generado un daño al medio ambiente. Y cita que la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, en sus artículos 27, 46 y 47, así como el 71 del reglamento, los generadores de residuos deben de llevar un plan de manejo y bitácora de control. Los planes de manejo tienen como objetivo establecer la forma en que deben de tratarse integralmente los residuos conforme a las particularidades de su operación y prevenir derrames, infiltraciones, descargas o vertidos accidentales que sean de materiales peligrosos que afecten al medio ambiente y la salud poblacional. Las bitácoras se usan para llevar el registro de cantidades específicas que se manejan y sus características de peligrosidad, fechas de ingreso, salida del almacén y el prestador de servicios en el que se encomienda el manejo de los residuos. Esos documentos son indispensables para acreditar la debida diligencia del manejo de residuos peligrosos y por ende evitar una responsabilidad ambiental. Porque no se trata de simples trámites, es una obligación que el Estado mexicano impone a los agentes generadores de llevar un control minucioso de las sustancias que se consideran riesgosas para el medio ambiente y la salud. La falta de esos documentos en sí mismo es un hecho ilícito en la medida en que implican una contravención a la norma de orden público. Por ello, la autoridad debe presumir la existencia del daño ambiental por no tener la información para determinar la magnitud, pues de lo contrario se permitiría que el generador de residuos peligrosos se beneficie de su propia ilicitud. Ya habíamos tratado relativo a este asunto otras tesis, pero estas son posteriores. Y el punto en concreto es, uno, a ver, ¿cómo adminicular, cómo provocar en juicios al demandante o desde la perspectiva de la empresa y
hablando de gobierno corporativo, su consejo de administración, cómo asumir el compliance correspondiente. Primero, entender que la responsabilidad civil es subjetiva, se asigna y se puede aducir a un daño individual o de grupo específico que demanda, que acciona la reclamación, pero no al medio ambiente completo. Y entonces la responsabilidad ambiental, que es un supuesto de la responsabilidad civil, tiene esta implementación mucho mayor, incluso aquellos que no hayan demandado, como pueden ser los seres vivos, integralmente hablando, plantas, animales y otros individuos, otros seres humanos que estén en ese ecosistema potencialmente dañados. Entonces la responsabilidad ambiental es mucho más amplia. Primer concepto a contemplar y no quedarse con la idea de que, ay, pues no le pasó nada a él, pues no pasa nada a nadie. No puede funcionar así el tema ambiental. Número 2, el impacto y el nexo causal no puede analizarse sobre un aspecto en donde hoy tiré este residuo peligroso y no hay daño hoy a este pequeño ecosistema. El daño puede ocurrir en el tiempo, puede provocar daños décadas después. Entonces, no tener conciencia de los impactos de las externalidades negativas de estas operaciones es obviamente una negligencia de la empresa y de su consejo de administración para asumir las responsabilidades completas de su operación. Y finalmente, dame un segundo, Arturo, el alcance de cómo fijar el criterio tiene que ver con los controles en la operación, así como la empresa para efectos de productividad y saber que factura lo correspondiente a lo que realmente vendió y por lo tanto costeó y devengó, pues tiene que llevar controles financieros, por ejemplo. En la materia ambiental tiene la obligación impuesta por el Estado derivado de las legislaciones correspondientes de llevar los controles de los residuos peligrosos. No hacerlo automáticamente los va a provocar señalados como culpables. Quizás si lo hubieran hecho, hubieran podido comprobar, oye, no, pues es que realmente no fui yo el que provocó este daño al medio ambiente. Pero el no tener la bitácora y plan de manejo, en automático les va a provocar estos problemas. Esto es la jurisprudencia de la Corte. Las empresas tienen que concientizar esta temática de manera urgente. De lo contrario, obviamente, pueden traer implicaciones sumamente destructivas al patrimonio de la empresa. Vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.